Hola chicas, chicos, vamos a iniciar la grabación para complementar lo que habíamos estado realizando en clases con respecto al ajuste de coordenadas planas. Y lo que se nos había presentado es que teníamos una poligonal, un sistema de transporte de coordenadas donde se nos habían entregado mediciones redundantes aplicadas a cada uno de los ángulos horizontales interiores del sistema de transporte de coordenadas y un ángulo de entrada, un ángulo de orientación para incorporar ciertos los vértices conocidos al sistema que se estaba generando. Para eso vamos a trabajar con los datos que se generó en la hoja de reiteración de ángulos. Recuerden que ustedes debieran tener calculado ya estos datos, los valores más probables de cada una de las mediciones con sus respectivos residuos, desviaciones y errores probables según los distintos porcentajes de confianza que habíamos visto en clases. Y también en la hoja de distancias entre vértices, de la misma forma teníamos 4 observaciones por tramo de distancia. Deben tener su valor más probable, los residuos, desviaciones y los errores probables a los distintos porcentajes de confianza. ¿Ya? Recordar, habíamos ya rellenado la poligonal o complementado el registro, ¿cierto? Yo acá dejé amarrados los datos a las hojas de cálculo para tenerla automatizada. Les recomiendo que lo puedan hacer, perdón, de la misma forma. Si revisamos acá, el ángulo horizontal del vértice BN2 a B es justamente el valor probable que tenemos, ¿cierto?, en la hoja de reiteraciones. De la misma forma, en las distancias, tenemos la distancia del tramo CD, que corresponde al valor más probable que tenemos calculado en nuestras tablas de distancia. ¿Ya? Comencemos. Entonces, habíamos mencionado que estábamos instalados en el PRA, nos habíamos calado al BN2 y se había radiado un punto al PRB. Entonces lo que queremos es ir calculando, ¿cierto?, los azimut, pero para eso vamos a calcular primero el error de cierre angular que podríamos haber generado en el sistema de transporte de coordenadas. Para eso vamos a calcular primero el cierre práctico. Recordemos en este caso que el cierre práctico dijimos que iba a ser la suma de los ángulos interiores de este polígono, que en este caso va a ser el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, D y el ángulo E, que es justamente el generado en este caso, el ángulo A entre el vértice PRE a B. De la misma forma, el ángulo B conformado entre los vértices A, B, C y así, ¿cierto?, en cada uno de ellos para su interpretación. Entonces, lo primero que vamos a calcular va a ser el cierre práctico. Recordemos que este cierre práctico va a ser la suma, ¿cierto?, de los ángulos interiores de la poligonal, que en este caso corresponde a estos 5 ángulos. No consideramos el ángulo W, ¿cierto?, que es correspondiente a la reiteración BN2 a B, porque es un ángulo que nos permite trasladar el azimut y dar la orientación al sistema de transporte de coordenadas. Si sumamos, ¿cierto?, tenemos que tiene un cierre práctico o un cierre con las mediciones obtenidas en terreno de 600,0049 gradianes, ¿cierto? Y para eso nosotros necesitamos ahora poder calcular el cierre teórico. Recordemos que estábamos trabajando con una fórmula que son los números de vértices de la poligonal, que en este caso son 5 menos 2 por fórmula por dos rectos, que en este caso estamos trabajando en gradián o grado centesimal. Nos dice que el cierre teórico de este polígono debiera ser 600 gradianes, por lo cual, ¿cierto?, estamos teniendo un error de 49 segundos centesimales. Y eso lo podemos calcular, ¿cierto?, como el cierre práctico menos el cierre teórico. Y ahí podemos observar el error angular en el sistema. El perímetro, en este caso, que también lo vamos a utilizar, va a ser la suma de los lados del polígono. Ojo acá que se está repitiendo un tramo de PRA a PRB y de PRA a PRB, los 316. Así que ahí solo vamos a sumar los 5 lados correspondientes y nos está dando un perímetro de 1690,583 metros. ¿Ya? Entonces, teniendo ya calculada el error angular, lo vamos a llegar a corregir.
No vamos a calcular el azimut sin los ángulos horizontales sin corregir, eso lo vimos en la clase, ¿cierto? Y ahora solo vamos a desarrollar para el ajuste. Recordemos que aquí en el fondo veíamos cómo se propagaba el error angular al azimut de cierre que estábamos obteniendo, ¿ya? Corrección para el primer ángulo de entrada no vamos a tener, no es parte de la figura cerrada, ¿cierto? Así que a este ángulo no le vamos a aplicar corrección, solo le vamos a aplicar la corrección angular a los ángulos interiores, ¿ya? Entonces vamos a tener que, para poder corregir este error de forma proporcional, lo vamos a hacer aplicando pesos según los distintos ángulos que tenemos. Entonces va a ser menos el error angular. Recordemos que la corrección tiene que ser inverso en signo a lo que es el error para poder anular, ¿ya? Dijimos que iba a ser aplicando peso, entonces vamos a ver cómo se comporta cada ángulo horizontal a corregir con respecto a la totalidad de los ángulos medidos o la suma, ¿cierto?, de los ángulos interiores, que lo estamos interpretando como cierre práctico. Podemos bloquear o utilizar, ¿cierto?, las funciones para poder bloquear ciertas celdas de nuestras constantes, que en este caso va a ser la celda del error y la celda del cierre práctico. ¿Ya? Tenemos ahí, copiamos simplemente la fórmula, después ajustamos ahí el formato. En este mismo formato que les voy a entregar, acá les agregué una celda de comprobaciones. Recordemos que este método nos permite ir comprobando en cierta forma si vamos bien en el procedimiento aplicado. Si yo hago la suma de las correcciones angulares que tengo acá, debiera ser igual, ¿cierto?, en magnitud a lo que es el error, pero debiera ser diferente en signo. Así que aquí ya corroboramos que está bien calculado. Ahora, el ángulo horizontal corregido va a ser su ángulo horizontal más su respectiva corrección y simplemente copio. Acá como medida de control, recordemos que podemos hacer también la suma de los ángulos horizontales corregidos. Si es que el error ya fue eliminado, la suma, ¿cierto?, de los ángulos interiores debiera ser igual al cierre práctico. Y tenemos los 600 gradianes. Y aquí, ¿cierto?, nos está dando igual que la variable que habíamos calculado en primera instancia. Ahora sí, vamos a poder calcular el azimut. Para eso conocemos el punto de instalación, conocemos el punto de orientación, nos lo dan en una tabla de coordenadas. Y nosotros sabemos que para poder calcular el azimut lo vamos a tener que hacer a través del rumbo y analizar los deltas para saber en cuál cuadrante se encuentra. Como necesitamos el azimut de PRA a BN2, sabemos que el delta este va a ser la coordenada este de llegada, BN2, menos la coordenada este de inicio, que corresponde a PRA. Lo mismo con el delta norte, la coordenada norte de BN2 menos la coordenada norte del punto PRA. Acá creo que lo cliqué mal. Ahí sí. Entonces vamos a tener delta este positivo. Vamos a tener delta norte negativo. Eso significa que estamos en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante el rumbo es antihorario, así que va a ser negativo. Ahí le vamos a tener que sumar 200 para poder calcular su azimut. Recordemos que en Excel utilizamos la función tangental a la -1, a tan. Excel trabaja sus unidades angulares en radian, por lo cual tenemos que aplicar un factor de conversión por 200 dividido en pi para que el valor se nos indique en gradian, ¿cierto? Y como les mencionaba, el ángulo es negativo, por lo cual por eso le vamos a sumar los dos rectos del segundo cuadrante y obtendríamos un azimut de 135 gradianes. Podríamos utilizar la función redondear para que este valor lo podamos informar y trabajar ya a 4 decimales. Entonces tenemos nuestro primer dato, nuestro azimut de partida, que va a ser 135 gradianes. Y en base a eso ya vamos a ir calculando ahora nuestro registro.
Tengo la orientación de PRA a BN2, que es el azimut. Luego, desde ese mismo ángulo, desde esa misma línea, se midió un ángulo horizontal que es 280. Así que simplemente sumo los ángulos horizontales. Acá voy a utilizar esta celda como ángulo horizontal corregido, que va a ser el ángulo horizontal sin su corrección, ya que dijimos, ¿cierto?, que no íbamos a aplicar corrección a este primer ángulo. Nos da un ángulo de 416. Esto significa que dio un giro en el limbo horizontal. Simplemente lo ajustamos y nos está dando un azimut de 16,6780. Lo vamos a hacer calculando o aplicando el retroazimut para no confundirnos con lo que es la regla del azimut. Como me cambié de estación, tenía un azimut de A a B que es 16. El azimut de B a A, o el retroazimut, ¿cierto?, va a ser este ángulo que es menor a 200. Simplemente le sumamos 200 para poder calcular el retro. Y luego seguimos en la misma estación. Simplemente usamos el azimut más su respectivo ángulo horizontal corregido. Si se pasaba de 400, lo ajustamos al limbo. Nuevamente me cambio de estación. El azimut que dejé atrás es mayor a 200, así que si quiero calcular su retro, le resto 200 y luego simplemente a ese azimut le sumo su ángulo horizontal corregido. 279, me cambié de estación, ahora estoy en el PRD, dejé atrás el azimut, calculo su retro, era mayor a 200, resto 200 y ahora simplemente el azimut que tengo le sumo el ángulo horizontal corregido. Nuevamente, el azimut que dejé atrás al cambiarme de estación es menor a 200, le sumo 200 para calcular su retro y al azimut de ese punto de instalación le sumo su respectivo ángulo horizontal. Se pasa de 400, simplemente ajusto con respecto al limbo y nuevamente tengo un azimut que es menor a 200, le voy a sumar, calculo su retroazimut y sumo con su respectivo ángulo horizontal corregido. Entonces, como variable de control, nuevamente parto desde un azimut conocido de A a B de 16,6780. Como ese error fue eliminado, ¿cierto? Estamos cerrando con el cierre teórico. Acá se nos pasó de 400, así que lo ajustamos. Y cerramos angularmente con el mismo azimut, ¿ya? Nuevamente tenemos ahí variable de control que estamos bien en el procedimiento. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es calcular o aplicar las correcciones. Ya eliminamos el error angular, ahora vamos a ajustar o eliminar el error lineal que se puede haber generado en las proyecciones norte y este desde el desplazamiento. Recordemos que empezamos en un vértice PRA y estamos terminando en el mismo vértice de coordenadas conocidas. Las coordenadas del PRA se nos entregan para el norte, son 3962,208 y la coordenada este para el punto PRA es 7387,657. Recordemos, la proyección norte va a ser la distancia horizontal por el coseno del azimut. Excel trabaja con radial, así que lo transformamos a esa unidad angular con un factor por pi dividido en 200. Hacemos lo mismo con la proyección este, es la distancia horizontal por el seno del azimut por pi dividido en 200. Tengo las proyecciones norte y este ya calculadas. Simplemente puedo copiar la fórmula hacia abajo. Ojo que no lo vuelvo a calcular aquí porque estaríamos repitiendo, ¿cierto?, el mismo ángulo y las mismas proyecciones norte y este respectivamente. En las comprobaciones puedo hacer la suma de los CPN, o sea, la suma de las proyecciones norte realizadas, y estamos obteniendo un error en el desplazamiento norte de 42 centímetros, de menos 42 centímetros, y de la misma forma vamos a tener un error en el desplazamiento este, que corresponde a la suma de los desplazamientos este, que en este caso es de 35 centímetros positivo, ¿ya?
Ese error, que según manual de carretera lo podemos calcular como el error lineal también que tenemos y lo vamos a estar analizando en la siguiente actividad. Para poder corregir estos errores norte y estos errores este en los desplazamientos, lo vamos a hacer aplicando esta fórmula según el peso de las observaciones según distancia. O sea, vamos a ver cómo se comporta el tramo respecto al perímetro total. ¿Cómo calculamos la corrección norte? Va a ser menos la sumatoria de las proyecciones norte, que va a ser una constante, la fijo, por la distancia horizontal del tramo dividido en el perímetro, que también va a ser una constante. Enter. De la misma forma, la corrección, perdón, de las proyecciones este va a ser menos la sumatoria de las proyecciones este por la distancia horizontal en el tramo dividido en el perímetro de todo nuestro sistema de transporte de coordenadas. Copiamos las fórmulas. Vamos a utilizar las comprobaciones. Nuevamente hacemos la suma ahora de las correcciones norte y hacemos la suma de las correcciones este. Y como variable de control, lo voy a ajustar a los mismos decimales para que no se confundan. Ahí sí. Vemos, ¿cierto?, que el error de la proyección norte nos estaba dando un valor de menos 0,42, el cual estamos corrigiendo justamente, y lo mismo con el error de la proyección este, lo tenemos corregido en su respectiva proyección. Ahora ya vamos a poder calcular las proyecciones norte y este corregidas, que va a ser la proyección norte más su respectiva corrección. De igual forma lo vamos a hacer con la proyección este más su respectiva corrección. Copio nuevamente la fórmula. Como comprobación puedo hacer la suma, ¿cierto?, de las respectivas proyecciones. Esta es mi proyección norte corregida, mi proyección este corregida. Como variable de control, la sumatoria de estas proyecciones ya no debieran tener error en el desplazamiento norte, ni debieran tener error de desplazamiento este. Entonces ahora yo puedo ya calcular mi coordenada. Me indica que estoy instalado en el punto A y radié la coordenada del punto B según su proyección. Obtengo la coordenada de B. Lo mismo con la coordenada este. Estoy instalado en el vértice A y tengo calculada la proyección este corregida desde A a B. Así que ya puedo calcular su coordenada este también. Repetimos el procedimiento. Ahora estoy instalado en B. Le sumo su respectiva proyección norte. Con la coordenada este lo mismo. Estoy instalado en B y le sumo su respectiva proyección este corregida. Y repetimos lo mismo con los demás vértices, copiando la fórmula. Y nuevamente tenemos como variable de control, si parto en un vértice de coordenadas conocidas, pero otro color, estoy llegando a las mismas coordenadas, ¿cierto? Sin error en los desplazamientos que ya fueron corregidos, ¿ya? Ahí para efecto práctico, si quieren, pueden calcular el azimut utilizando los errores, perdón, los ángulos horizontales sin corregir. Apliquen el sistema o calculen las coordenadas sin ajustar y se van a dar cuenta que si no hubieran corregido, ese error se estaría propagando a nuestras coordenadas del sistema de transporte, ¿ya? Acá ahora simplemente podemos corregir o ajustar nuestro, nuestro formato. Le agregamos ahí el formato que les pueda gustar para poder trabajarlo, ¿ya? Espero les sirva, les sea de ayuda el registro. Lo voy a ordenar acá, mejor, perdón, antes de presentarlo. Lo mismo aquí. Voy a copiar este formato. Lo dejamos sin bordes.
Ahí sí. Entonces, estos son los resultados a los cuales ustedes debieran llegar de cada una de sus coordenadas de los vértices para el sistema de transporte de coordenadas. Eso, chicas, chicos, nos vemos en la clase. Espero les sea de ayuda el material.